protocolo y la perdemos todas, pero ahí vamos. Entonces vamos a empezar con la agenda académica. Como ya mencionaba Janet, el tema central del que vamos a hablar es el de la investigación de salud pública, situación y perspectivas. Esta es una presentación en Prezi que, como siempre, queremos que funcione. Siguiente. Okay. Para empezar, yo quisiera hacer algunas consideraciones de lo que significa hacer investigación en la sociedad de hoy. Por ello me parece ilustrativo el marco que ha sido llamado de los modos 1 y modo 2 de producir conocimiento. Hace aproximadamente 20 años, Michael Gibbons, Elena Novotny y otra gente, grupo de investigadores juiciosos del estudio de la sociología de la ciencia, hablaron de estas dos dinámicas de formas de producir conocimiento. Ellos publicaron un libro que en español se traduce La nueva producción del conocimiento, las dinámicas de la ciencia y la investigación en las sociedades contemporáneas. En resumen, lo que Gibbons y sus colaboradores plantearon fue la hipótesis de que la producción del conocimiento y el proceso de hacer investigación había cambiado dramáticamente, especialmente, según ellos, en mediados del siglo XX. Estos términos de modo 1 y modo 2 ganaron mucha notoriedad y ha habido mucha contradicción. A mi manera de ver, probablemente se ha sobresimplificado lo que eso significa. Pero en resumen, modo 1 hace referencia, digamos, al viejo paradigma de hacer ciencia, caracterizado por una hegemonía disciplinar fuerte, jerarquías al interior de las disciplinas y, digamos así, con esa visión del tradicional del científico en su, entre comillas, torre de marfil. En contraposición estaría el modo 2, o nuevo paradigma de producir conocimiento, que sería aquel que, digamos, está socialmente articulado, que tiene un énfasis en la aplicación, que busca esa, probablemente algunos consideran utopía de la transdisciplinariedad, por lo menos la interdisciplinariedad, y que en ese sentido está sujeta a rendir cuentas a muchos actores. Ahora bien, los debates sobre estas formas de hacer conocimiento o de producir conocimiento han sido grandes. Hoy no podemos decir, digamos, que el modo 2 así concebido haya sobrepasado o se haya implantado sobre el modo 1. Probablemente, o aún más importante, no sabemos todavía de manera clara cómo hacer que este modo funcione. Pero lo cierto es que sí ha habido mucha controversia. Y siguiente otra vez. Para la muestra quería traer un artículo que salió en Nature en el 2010. La escritora, la autora Cory Locke, editora de la revista, una de las editoras de la revista, hace referencia en este artículo que se llama Ciencia para las masas. Como punto de partida, este artículo hace referencia a cómo la Fundación para las Ciencias Naturales de los Estados Unidos decidió que no iba ni siquiera a considerar para evaluación ningún proyecto que en su interior no tuviera en cuenta cuáles eran los impactos a escala más grande en términos de ciencia y en términos de sociedad. O sea que esa academia ni siquiera iba a mirarlos para financiarlos. Y eso generó toda una reacción, porque por un lado, entonces los investigadores, sin saber cómo, se metieron a hacer algo que ellos decían tenían que hacer ciencia para las masas, hacer educación. Y lo que la autora Cory Locke dice en este artículo es: vea, esto del modo 2 de hacer ciencia como que es algo bueno, pero nos ponen a los científicos a hacer, en este caso físicos, químicos, a hacer supuestamente acciones de educación, a hablar con otras gentes, y resulta que no somos los más expertos en eso. No nos pongan a hacer eso,
Además esto requiere muchos más recursos. En fin, es un debate que espero que, llevado de un campo diferente, aquí estamos hablando de ciencias duras, digamos física, química, aún al campo de la salud pública, es posible extrapolar, y que yo creo que en el panel lo vamos a poder discutir. Como no me voy a detener mucho en esto, más bien lo que quisiera es plantear unas características o unas implicaciones de esas nuevas formas de producir conocimiento. En particular quiero referirme a complementariedad, la necesidad de integración, la necesidad de tener investigación que apunte a la acción, la incertidumbre en la cual se mueve la investigación ahora, y este asunto de que esté socialmente articulada la ciencia. Siguiente. El primer punto es el de la complementariedad. El asunto es que un principio básico de la transdisciplina es el de la complementariedad de los saberes. Y una ilustración clásica viene de ese personaje que es Niels Bohr. Niels Bohr, a principios del siglo pasado, se encuentra con la dualidad de tener que estudiar la luz, y se encuentra que con algunos instrumentos es una onda y con algunos instrumentos es una partícula. Entonces esto, desde el punto de vista de la física del principio del siglo pasado, era una contradicción muy grande. Niels Bohr, como padre de la filosofía de la física cuántica, trabajando con otros filósofos, dice: aquí no hay ninguna contradicción, simplemente diversos instrumentos pueden servir de manera complementaria para entender un fenómeno, y usted no puede entender la luz si no utiliza instrumentos que sirven para medir ondas y otros instrumentos que sirven para medir partículas. Lo que yo me pregunto es si esto es reconocido en la física, una ciencia dura, porque hay veces tenemos tantos problemas para entender en salud la complementariedad de un fenómeno tremendamente complejo como es la salud pública, ¿sí? La complementariedad entre las ciencias sociales y las naturales en el entendimiento de la salud pública. Sí. Un segundo asunto es el de la integración, que en este modo de producir conocimiento hace un llamado a transgredir límites, a buscar trabajos en equipos, lo que se llama ciencia en equipos, científicos de ciencias naturales y sociales que compartan objetivos comunes. Pero probablemente el asunto va más allá, y este asunto de la integración sugiere además transgredir los límites académicos e incluir tomadores de decisión, integrar conocimientos heterogéneos, o, como ha sido llamado de otra forma, hace un llamado a la coproducción del conocimiento. Necesitamos pensar en cómo coproducimos desde diferentes saberes heterogéneos el conocimiento que necesitamos. Siguiente. El llamado es también a pensar el proceso de generar conocimiento con un énfasis hacia la acción. O sea, es un llamado a generar conocimientos que sean útiles para resolver los problemas de la gente. En este punto, probablemente si alguien le preguntara a uno cuáles deberían ser las soluciones que la ciencia debiera estar trabajando, probablemente, no sé, creo que ya directa o indirectamente, mi manera de ver, dos serían los problemas fundamentales: los problemas ambientales globales y la injusticia social. Y uno no se imagina, digamos, si la ciencia está para responder a los problemas históricos del momento, probablemente hoy una ciencia que no apunte o que no tenga que ver directa o indirectamente con esos dos problemas probablemente no está haciendo su función social, no está cumpliendo con este asunto de buscar un conocimiento que sea aplicado. Acá adelante hay algunos aciertos. Adelfisa, Adolfo, Aritza. Otro asunto es el de la incertidumbre. De todo lo que he mencionado hasta ahora, uno puede colegir que este trabajo en equipos, este trabajo buscando la aplicación en un problema tan complejo como la salud pública,
tiene que moverse, y de hecho es lo que pasa en asuntos donde la incertidumbre es muy grande. Y aquí me parece muy interesante citar a Gaston Bachelard, que es filósofo francés, que hizo un análisis de la psicología de la generación del conocimiento. Bachelard hablaba de las metáforas simplificadoras que hacemos en ciencia, y los epidemiólogos sí que somos expertos en hacer esas metáforas simplificadoras, colocarlos en planos cartesianos. Bien. O sea, nosotros tomamos verdades complejas, cogemos datos y tratamos de reconstruir esa realidad que, pues, comparada con esta es bastante triste a mi manera de ver, pero es útil en términos de identificar patrones, porque, pues, claro, para tomar decisiones, evidentemente en alguna fase es necesario identificar patrones comunes. El asunto es que Bachelard dice: estas simplificaciones geométricas son útiles para entender el patrón, pero la comprensión de los fenómenos biológicos y sociales requiere procesos de abstracción mucho más complejos, que tengan en cuenta, o sea, una situación, una visión más sistémica, más integral de los problemas. En consecuencia de esto, todavía la complejidad de entender la ocurrencia, pienso yo, de un fenómeno como el que estaba en el grupo nosotros trabajando, de un defecto congénito en la ciudad de Cali, me ha llevado a entender la incertidumbre de las conclusiones. O sea, yo recuerdo cuando hemos estado metidos en este asunto, la prensa, los diferentes tomadores de decisión preguntan, quieren saber cuál es el agente causal de los defectos congénitos, y resulta que estamos frente a una situación de incertidumbre grande. El punto es que esa incertidumbre, sin embargo, no puede evitar la necesidad de que hay que tomar unas decisiones que son socialmente necesarias, lo que llamamos en epidemiología ambiental el principio de precaución. No podemos esperar tener la evidencia final en un mundo lleno de incertidumbres si socialmente hay una decisión que hay que tomar. Bien. El último de los asuntos que hace referencia, o que creemos nosotros en salud pública, de este modo necesitamos incorporar, es el asunto de la articulación de los procesos de producción de conocimiento a lo social, que en otras palabras no es otra cosa que entender que los procesos de producción de conocimiento tienen que estar inmersos en unos contextos históricos y sociales específicos, que tenemos que conocer ese contexto. Esto se ha traducido en pensar cómo se incluyen los diferentes actores en las diferentes fases de la investigación. Esa es una primera fase. Entonces nosotros pensamos en la formulación del proyecto, en la ejecución del proyecto, tenemos que incorporar esos diferentes actores sociales. Pero hay otra connotación, porque esta característica implica, de otro lado, pensar el papel de los movimientos sociales en oposición al paradigma científico predominante. O sea, que en salud es mucho el paradigma epidemiológico, tradicional por lo menos. O sea, esto implica entender que hay nuevas formas de producir conocimiento donde la academia es uno más de los actores y donde pueden producirse movimientos reivindicatorios a partir de procesos de movilización social. Esos movimientos sociales es lo que Rachel Moreno, que es una investigadora de la Universidad de Berkeley, llama en su libro Territorio de Disputa. La salud es un territorio en disputa. Hay múltiples actores que tienen algo que decir al respecto y creen tener su verdad alrededor de ese asunto. Tienen argumentos, tienen cosas que decir, y por lo tanto el campo de la salud pública se convierte en un campo en disputa, un territorio de disputa. Estos ideales entonces que hemos mencionado de complementariedad, de integración, de conocimiento para la acción, de ciencia en medio de la incertidumbre y de producción de conocimiento
socialmente válido en territorios en disputa, han estado plagados de muchas contradicciones que creo deben analizarse a la luz de lo que algunos han sugerido puede ocurrir cuando hay posiciones muy diferentes y a veces irreconciliables en las formas de producir conocimiento. Hay también visiones en contra de este modo 2. Algunos dicen, no me pongan a hablar con esa gente que no comparto yo ni los principios más fundamentales de lo que es hacer investigación, no me force a hacer estas alianzas. Algunos han dicho, tenemos que buscar alternativas. Dejemos a estos científicos que trabajan de esa forma allá, nosotros acá, y hagamos triangulación, o busquemos análisis multicriterio. O sea, las voces no son tampoco unívocas en ese, digamos, ideal integrativo del modo 2. Ahora bien, también creo que las implicaciones políticas, cuando, como lo pide Gibbons, se le dice a los académicos que salgamos de las torres de marfil en que nos encontramos, llevan a algunos riesgos. Rachel Morello habla también de lo que es la cientificación de la vida, y en ocasiones como los argumentos científicos son utilizados precisamente para retardar la toma de acciones, o donde los tomadores de decisión buscan los argumentos científicos que les sirven para soportar sus decisiones. O sea, el asunto es realmente complejo, entra en unos campos de la ética en los cuales nosotros como profesores nos enfrentamos a veces, personalmente con el asunto de Navarro, por ejemplo, la profesora también Janet en el campo de los ciclistas y buscarles un espacio en la ciudad. Todos esos son temas en los cuales creo eventualmente también en el panel podemos seguir discutiendo. Siguiente. En este panorama entonces, que es muy complejo pero rico para el debate, la escuela hace 3 años planteó un direccionamiento estratégico que quiero ahorita referirme. Es evidente que la escuela tiene una tradición de trabajo en espacios comunitarios, se habla de Candelaria, la gente habla de Siloé, pero no son los tiempos hoy de ese contexto histórico en que fueron desarrolladas esas acciones. Yo creo que no podemos extrapolar esa experiencia a la realidad de hoy. Y entonces hace 3 años nosotros hicimos un ejercicio de direccionamiento estratégico para replantear nuestra misión siguiente, y nos planteamos esta como la misión de la escuela: generar competencias individuales e institucionales para impactar favorablemente la salud pública y contribuir a la justicia social en la región y el país. A propósito, hoy me di cuenta de que hoy es el Día Mundial de la Justicia Social de las Naciones Unidas. Bien. Este año se cumplen, ¿saben?, las metas del desarrollo del milenio, y viene ahorita una reformulación de metas hacia el desarrollo sostenible. Hay todo un análisis que ahorita se está haciendo a nivel mundial de cómo no se han logrado las metas que se plantearon para el desarrollo. Bien. La visión, vemos nosotros como una escuela de pensamiento en salud pública, referente nacional e internacional, para una sociedad que trabaja por territorios más saludables y sustentables. Hablar de desarrollo sustentable, estos son unos términos que se convierten en términos cajón, que a veces pueden ser buenos tenerlos, a veces no, porque son utilizados hasta en términos corporativos para hablar del desarrollo sostenible, pero con otros objetivos detrás de ellos. Siguiente. Y una propuesta de valor en nuestras 3 funciones académicas centrales en docencia. Nos planteamos formación integral desde el marco de los determinantes sociales de la salud. En extensión, interfaz con la sociedad para la apropiación del conocimiento. Y en investigación, que es el objetivo de la discusión de hoy, generación y gestión del conocimiento transdisciplinar. Brevemente, quiero hacer referencia a los grupos de investigación de la escuela. Vamos a tener los espacios de las mesas, de modo que yo quiero hacer referencia a nuestros 5 grupos centrales, digamos, FISALVA, CEDETES, el grupo de salud ocupacional, GES, y el de sistemas y servicios de salud. FISALVA
Aquí está la lista, digamos, de los investigadores que forman parte. Los equipos son formados por profesores, estudiantes, gente que contratada, que está, digamos, desde hace varios años trabajando con ellos. Siguiente. Las líneas de investigación son las que aquí se mencionan. Como ustedes saben muy bien, CISALVA trabaja en lesiones y violencia, políticas públicas, prevención, promoción de convivencia, promoción de salud mental. Siguiente. CEDETES, su director ahorita, Adolfo Contreras, y el resto de personas que mencionan aquí, realmente parte del equipo. Sus líneas de investigación, y hoy nos acompaña la profesora Ligia, fundadora, y durante ¿cuántos años, profesora Ligia? 15. Directora del centro. Evaluación y evidencias en salud pública, sistemas de información y vigilancia en salud pública, gestión de políticas públicas, desarrollo poblacional y territorial, son sus líneas de investigación. Siguiente. El grupo de salud ocupacional con el profesor Carlos Osorio y el resto de su equipo, la profesora Mónica, y sus líneas de investigación son el siguiente: sector formal, el sector informal, ergonomía, riesgo psicosocial. Siguiente. El GES, que es el grupo donde estoy, es parte del equipo, o una gran parte del equipo, donde tenemos líneas de investigación, exposición. Nosotros trabajamos en salud y ambiente, exposición a contaminantes, ambiente y enfermedades infecciosas, territorios urbanos y condiciones de salud crónicas, y diseño e implementación y evaluación de intervenciones en salud pública. Siguiente. Y el grupo más joven, no por sus cuentas, por sus integrantes también. Este es un grupo nuevo que se formó en la escuela y fue precisamente el resultado de ese ejercicio de discutir al interior el direccionamiento estratégico, es decir, como una escuela de salud pública no tiene a su interior un grupo que esté investigando ese tema. Indirectamente los grupos incluíamos líneas, pero no teníamos un grupo como tal enfocado en el tema de los sistemas y servicios de salud. Está la profesora Amparo Bermúdez, Carlos Augusto Hernández, Elsa Patricia. Bueno, aquí están profesores que han planteado como líneas de investigación modelos de sistemas y servicios de salud, economía y políticas de salud, salud y entorno, interculturalidad y salud, sistemas de información como sus líneas de investigación. Siguiente. Y con este panorama entonces quisiera terminar entonces mi presentación y dar apertura al debate al panel. Como ya lo mencionaba, este es un proceso de largo aliento. Yo creo que enfocar la investigación con nuevos modos de ver el desarrollo o la producción de conocimiento implica tener en cuenta estas características que en mayor o menor grado tienen al interior contradicciones, asuntos de reflexividad que hay que pensar cuando nos imaginamos como docentes, como nos imaginamos además como ciudadanos, actores públicos. Y para ello pues tratamos de resolver planteando una estructura y desarrollando unos grupos, pero al interior por supuesto, o más bien el análisis de todo este contexto hay que verlo a la luz también de un país con un modelo de desarrollo muy particular que todos conocemos, con unas políticas en salud, con unas políticas en educación que configuran, digamos, ese contexto. Entonces, con esto, Janet, Sandra, muchas gracias por su atención. Vamos para la segunda parte, entonces, no sé si hay comentarios de la presentación del profesor Fabián Méndez, preguntas, o le damos para la discusión entonces. Yo sé que la profesora Sandra estuvo tomando nota para poner algunos puntos en la discusión. Entonces, me voy a permitir llamar a los invitados para el conversatorio que vamos a tener ahorita. Yo quiero que un monitor me ayude bajando las sillas de allá atrás, hay 4 sillas que vamos allá reservadas, si alguien me ayude corriendo la mesa para el centro. Entonces, por favor, si dan espacio, para bajar las sillas. Hay algunos asientos acá adelante, por favor. Les voy a permitir llamar a los invitados.
Por favor, Raúl Félix Tobar, director ejecutivo de la Corporación pidiendo. Miguel Machado Mosquera, consultor en el tema de reducción de consumo de sustancias psicoactivas con jóvenes y asesor en asuntos de comunidades negras. Mauricio Serla Camargo, director de Planeación y de Servicios de Confenalco. María Cristina Lesmes Duque, de la Secretaría Departamental de Salud del Valle. Silvio Duque, epidemiólogo de la Secretaría de Salud Municipal. Jaime Gutiérrez Murillo, delegado de la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Territorial. Carolina Cedier, de la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Territorial del Eje Mujer. Y profesor Fabián Méndez. Entonces, ¿cómo es asiento allí? Ya lo van a pagar. Sandra, cuando quieras. Buenas tardes. Muchas gracias por la amplia audiencia que tenemos. Muchas gracias a los invitados por atender el llamado desde la Escuela de Salud Pública y desde quienes estamos haciendo investigación. Nosotros teníamos unas preguntas con las que queríamos abrir el debate. Teníamos como un orden, pero yo creo que amerita que pensemos esas preguntas también a la luz de la conferencia, la discusión que nos ha planteado Fabián. Y entonces quisiéramos hacer un debate en el que miremos y revisemos la investigación que estamos haciendo a nivel local, la investigación que se está haciendo en la universidad, la investigación que están haciendo diferentes grupos de la región y en particular la que está haciendo la Escuela de Salud Pública. En ese sentido, quisiéramos que discutiéramos y conocer si ustedes cómo ven la investigación que se está haciendo en salud pública a nivel local. Nosotros habíamos pensado en términos de si es pertinente, si es de calidad, si es relevante, si es oportuna, es decir, estamos en modo 1, estamos en modo 2, estamos en la Torre de Marfil, o dónde estamos haciendo metáforas simplificadoras. ¿Cómo estamos manejando ese punto, por ejemplo, que Fabián dice, estamos atrasando la toma de decisiones, estamos contribuyendo a ellas o estamos a veces siendo un vehículo para avalar decisiones que ya se están tomando? Todos esos puntos quisiera que los tocáramos en esta primera pregunta y voy a ir como tratando de que los cerremos. Entonces quisiera empezar primero. ¿La investigación que estamos haciendo los grupos de la región es pertinente a las necesidades de salud pública que estamos afrontando? Sí, Silvio. Muchas gracias. Muchos saludos del secretario de Salud, Harold Suárez, por sus múltiples agendas comprometidas, pues no puede acompañarnos en este momentico, pero pues vamos a tratar en lo posible de hacer un debate con bastantes conclusiones y recomendaciones al respecto. Bueno, frente a la pregunta concreta, si es pertinente, o sea, tendríamos que mirar cuál es la realidad del entorno como Cali, ¿cierto? Su momento histórico, y pues no dejo de referirme como epidemiólogo, cuál es la situación epidemiológica, ¿sí?, que enfrenta la ciudad en este momento, cómo estamos, de dónde venimos, cómo estamos, y si en realidad las investigaciones actuales satisfacen plenamente, ¿cierto?, esas necesidades que tenemos de tratar de entender un poco
qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está afectando para que se presente esa situación epidemiológica, ¿no? Pero sin dejar de lado una mayor preocupación que pues, nos atañe a todos, y es ver esos cambios que se están presentando en esa dinámica, ¿sí?, acelerada en esa transición epidemiológica. Vemos que día a día, ¿cierto?, salen reformas, salen aspectos que nos tocan, ¿sí? ¿Cómo ha cambiado? ¿Sí? Cuando uno mira los perfiles epidemiológicos 20 años atrás y ve con esa velocidad con que comienzan a desaparecer, ¿sí?, a disminuir las infecciosas, y cada vez las crónicas no transmisibles están siendo el papel protagónico, y uno dice, bueno, ¿qué va a pasar en 10 años? ¿Qué va a pasar en 20 años? ¿Cómo están los servicios de salud nosotros preparándonos para eso? ¿Sí? ¿Cómo está respondiendo la investigación a eso? ¿Cómo responde, cierto? Si en realidad lo que nosotros estamos investigando realmente en este momentico es lo necesario, es lo útil, ¿sí?, es lo que necesitamos para tomar decisiones. O sea, son todas esas reflexiones pues que tenemos que hacernos al respecto. Si en realidad las investigaciones que hacen el grupo de estudiantes, ¿sí?, cuando salimos de la maestría, es un ejercicio académico o es puesto en marcha en los servicios de salud, ¿sí? Nosotros como instituciones nos apropiamos de esas investigaciones, ¿sí?, en el buen sentido de la palabra, pues de poner en marcha todo ese conocimiento pues que nos genera la elaboración de una tesis. Son muy pocas, ¿cierto? Son muy pocas las que en realidad son puestas en marcha a través de planes, programas y proyectos por todas las instituciones. Yo te hago una pregunta, o sea, es clara en los cambios poblacionales que hay, y tú más que nadie conoces esa dinámica estadística que se está dando. El punto es, seguimos haciendo investigación en infecciosas, obviamente hay que seguirlo haciendo, en todo este tema también de lesiones que nos atañe, pero tenemos una dinámica poblacional que también nos está diciendo, nos estamos envejeciendo, ¿sí? Los demás, no yo, ¿sí? Nos estamos envejeciendo. El punto es, uno de ese tipo de investigación oye muy poco. Ustedes como secretaría, ¿cómo ven si les estamos respondiendo a los diferentes grupos de investigación, por ejemplo, a esos cambios poblacionales? Es una necesidad apremiante. Tú lo has mencionado, o sea, no quiere decir que la investigación que venimos desarrollando sobre infecciosas, sobre parasitarias, sobre violencia, no sea necesaria. Claro que sí, es supremamente importante para poder tomar decisiones adecuadas para la asignación de recursos, pero no nos podemos quedar allí, porque es que es una dinámica, es cambiante ese entorno que día a día pues nos hemos enfrentado. O sea, necesitamos, ¿sí?, como mirar cuáles son las proyecciones desde el punto de vista de los perfiles epidemiológicos, hacia dónde va, ¿sí?, y realmente nosotros como sistemas de salud comenzar a prepararnos en esos entornos. Bueno, ¿dónde van las investigaciones sobre las crónicas no transmisibles? ¿Qué es lo que va a pasar, ¿sí?, en poco tiempo? Yo quería comentar, yo creo que la pregunta yo la respondería de otra o con otra pregunta. ¿Pertinente para quién? ¿Útil para quién? Porque dependiendo de quién es el que lo va a usar, pues considerará que la investigación sí es útil. Se hace evaluaciones económicas, para que será muy importante evaluar la funcionalidad de la prestación de los servicios de salud de una unidad de cuidado intensivo, pues es muy importante dependiendo de quién lo vaya a consumir ese producto de conocimiento. Y eso me recuerda una situación, es a Maturana, no a nuestro director técnico, sino al filósofo chileno. Le pidieron una vez que hiciera una investigación, y la pregunta que le hicieron es si se estaba formando bien a los profesionales en las universidades. A lo cual Maturana respondió con otra pregunta, con una pregunta. La pregunta que él hizo es, la pregunta que deberíamos estar haciendo es ¿cuál es el país que queremos? Porque detrás de esa pregunta de si son útiles, ¿es útiles a qué? ¿A qué país queremos? Por lo tanto, hacerse esa pregunta de la pertinencia depende de cuál es el modelo de desarrollo, cómo identificamos nosotros debemos, o qué tipo de conocimientos debemos generar. Si queremos generar conocimiento que apunte a disminuir las injusticias sociales, si queremos buscar conocimiento que haga que este planeta sea sustentable en los próximos décadas.
queremos buscar soberanía alimentaria, en fin, ¿cuál es la investigación entonces que necesitamos? Perdón, Fabián, en ese sentido creo que también es muy pertinente. Es importante tener en cuenta en la pertinencia si estamos aportando evidencias para aportar en la toma de decisiones real y efectiva para poder llevar a cabo esos planes de desarrollo que nos estamos planteando. Esa es una brecha que se ha hablado mucho, que no aporta, que se aporta a la toma de decisiones. Entonces, me gustaría la doctora María Cristina que estaba... Yo creo que la pregunta es una pregunta que no tiene una respuesta adecuada, porque probablemente la investigación es pertinente para responder la pregunta que como investigadores se hicieron, pero si tiene que ver con el uso de los resultados de la investigación en el diseño de la política o en la organización de la prestación de servicios de salud, entonces hay una brecha muy complicada de cerrar y que venimos investigando y concluyendo hace mucho tiempo, y es que los investigadores van por un lado y los tomadores de decisiones van por otro. Y la cosa es tan complicada que a pesar de que, por lo menos en mi experiencia, he estado en todos los escenarios, porque uno en este sector cambia de asiento, no de conocimiento, no es posible para uno ahora en el papel de tomador de decisiones hacer uso de la investigación porque son los tiempos muy distintos. Por ejemplo, ustedes pueden ahora, yo traje una serie de preguntas de investigación que tendríamos al interior de la Secretaría Departamental de Salud y que son preguntas que hice una encuesta para venir aquí, la hice con los funcionarios de toda la Secretaría y tengo más de 100 preguntas porque cada quien contesta desde su zapato. Resulta que este año 2015, el que ya febrero se acabó, es para la Secretaría Departamental de Salud y para este gobierno departamental el último año. Es un año de cumplimiento de metas. Entonces, todas las investigaciones que vienen en curso este año no nos sirven porque no las podemos usar, aunque los resultados sean pertinentes, importantes, necesarios. Si es la causa de las crónicas o de la... No es posible, porque en la parte gubernamental el único propósito del año 2015 es cumplir con unas metas que se definieron hace 4 años, que por cierto mal definidas. Y tenemos otra urgencia, y es que a marzo, que eso es dentro de 3 días, tenemos que tener claridad absoluta de en qué nos vamos a embarcar los siguientes 4 años. Entonces, si ustedes tienen los resultados de la investigación, ya los miramos, pero si están para julio, ya fueron tarde. Y resulta que nosotros tenemos que resolverlo en marzo, porque lo que no logramos que incluyan nuestros próximos gobernantes en su propuesta de gobierno no queda inmerso en su plan de desarrollo y perdimos los 4 siguientes años. Entonces es una brecha muy compleja porque las dinámicas son muy diferentes. Entonces cuando hace unos años Fabián hizo un estudio del uso de la investigación en la política pública, concluyó lo mismo que concluyó a salud en el año 2001, en el 2011 y lo mismo que podríamos concluir ahora. Claro, la investigación es pertinente, yo creo que toda la investigación es pertinente, pero su uso en la política pública es otra dirección. Los tiempos de nosotros no se parecen ni siquiera a los 12 meses de ustedes. De golpe se parecen a los de los universitarios, ¿cierto? Los 12 meses de los universitarios son 8. 3 de un semestre, vacaciones, otros 3 para que se acabó. Los nuestros ni siquiera son 10 meses. A veces los meses son 3 de ejecución o 4. Entonces la velocidad a la que se anda acá es muy, muy compleja. Si vuelvo a decir lo que digo aquí, se volvió epidemiólogo, pensando en si las crónicas, si el cambio de... Si ustedes me preguntan cuál es la más importante pregunta de investigación que yo tendría hoy desde la Secretaría Departamental de Salud, me devuelvo al siglo XIX. Yo quiero saber cuáles son los efectos en la salud de los niños que nacen en el Valle del Cauca con sífilis congénita. La peor vergüenza que siento yo ante la sociedad como saludista. Hoy en el Valle del Cauca nacen niños con sífilis congénita. Díganme por favor cuáles son los efectos en la salud de esos niños, porque eso calificaría el sistema de salud en el que nosotros estamos. Y eso es una pregunta del siglo XIX.
uno no puede pensar que en el siglo XXI haya sífilis, por ejemplo, pero esa es la realidad de nuestro mundo, del Valle del Cauca. Imagínense lo que hay en otros territorios. Y eso hablando de algunas patologías. Claro, pero yo vuelvo y me pregunto, ¿qué pasa con esos niños? ¿Se diagnosticaron y qué pasó con ellos? ¿Alguien los subió? ¿Alguien sabe qué pasó con ellos al año, a los 2 años? Nadie tiene idea. Y eso es una pregunta del siglo XXI. Entonces, si usted me pregunta si es pertinente, desde luego que sí, yo veo cosas maravillosas de investigación. No se imaginan las propuestas de investigación que uno recibe, pero los tiempos no los logramos alcanzar. Entonces, hoy la propuesta de investigación para los siguientes 4 años la tienen que entregar en 3 semanas, porque si no se quedan por fuera. Y uno volverá a recibir, o bueno, quien herede el puesto recibirá durante 4 años y dirá, uy, qué dicha, qué maravilla, porque los recursos se comprometen a 4 años. Ahí el asunto es que uno, digamos, parado desde la academia, parado desde la investigación, dice, es que si le respondo esa pregunta de investigación en 3 meses, le voy a responder de una forma no válida, ¿sí? Entonces vamos a utilizar de forma indebida los recursos públicos, y le entiendo perfectamente la necesidad, por ejemplo, de identificar unos factores que le expliquen el comportamiento, que se basa en una incidencia. Entonces uno dice, necesito tener una cohorte, necesito además poderle decir con contundencia, con un tamaño de muestra importante, entonces necesito siquiera deme 12 meses, y es imposible. Claro, entonces estamos ahí parados en 2 puntos separados, lo cual le dice a uno, bueno, ¿y qué pasa con la agenda de investigación? Porque la agenda de investigación no me debería estar cambiando cada 4 años, ni cada que me cambien el secretario, ¿sí? Ni cada que me cambien a la persona que está direccionando esos recursos. Entonces ahí uno también dice, bueno, ¿no será que también tenemos una fragmentación en la forma como estamos viendo los eventos de salud pública, en cómo aporta la investigación? Y por ejemplo ese caso de sífilis congénita, eso que nos está sucediendo, yo no sé si todo debería también apuntar a la investigación. Hay cosas ya de inspección, vigilancia y control también que deben estar allí, ¿sí? Entonces tenemos ahí un problema, ¿sí? Porque por ejemplo uno dice, ¿cómo se van a utilizar estos recursos mal usados? Han sido juicios de valor como persona, y lo ha oído uno mucho en varios investigadores que dicen, ole, esa plata la van a usar mal porque no se puede hacer un estudio bien hecho en ese tiempo. Sí, ahí tenemos un punto en el que no hemos podido llegar a una concertación. Muy buenas tardes. Bueno, yo he sido un poquito promiscuo disciplinar, entonces he estado disciplinar. Bueno, o sea, hemos estado en la Secretaría de Salud, viviendo, acá en la universidad también. En ese momento estoy vinculado acá arriba a Prospectiva. Entonces yo tengo como, me parece muy interesante la línea que plantea María Cristina, en el sentido también de volver a hacernos preguntas, más que el conversatorio de cerrar con verdades, es generar como algunas preguntas. Lo primero es ¿qué está haciendo la universidad, la Escuela de Salud Pública? ¿En qué está investigando? ¿Cuáles son los temas que mueven a los estudiantes y a las estudiantes, a los profesores? Estamos investigando para graduarnos, estamos investigando o sea, ¿cuál es la motivación? No estoy totalmente de acuerdo con María Cristina en un tema, pero comprendo perfectamente su angustia, o más que su angustia, su postura institucional de los tiempos. También lo padecemos desde las ONGs y desde la universidad, pero me parece que no es un asunto de tener las investigaciones para construir los planes de gobierno. Es que hay un proyecto de universidad, un proyecto de escuela de salud pública, que casi que desde que entran los estudiantes, tanto en este caso de posgrado, debería haber unas líneas definidas que, como dice Silvio, conversen con una realidad que más o menos planteó María Cristina. Yo quiero plantear más adelante otras. Entonces esa sería una primera pregunta. La segunda es que yo no sé, hace unos años hicimos un evento en el IBES sobre los 70 años de la Secretaría de Salud Pública Municipal, y una cosa que me llamó mucho la atención fue que la Secretaría de Salud Pública Municipal nace muy arraigada y muy relacionada con la Universidad del Valle, y particularmente con la Facultad de Medicina, como en la idea de articular esos elementos.
Entonces, y quiero poner una primera banderilla de algunas preguntas que se plantean, y es que me parece que hay unas investigaciones que se están haciendo que me parece que no son pertinentes. Yo lo digo coloquialmente acá en perspectiva, que a veces investigamos la importancia del agua en la navegación o la importancia de que el balón sea alrededor del fútbol, cosas que ya, o sea, tenemos que investigar cosas que realmente le aporten a la salud pública. Y segundo, la otra banderilla es que cuando se hacen investigaciones serias, como la que hizo el grupo de estudios ambientales sobre el dengue, uno ve que la Secretaría de Salud se siguen haciendo charlas y lo que pasa es que en esa investigación que ustedes hicieron muy viciosamente con una administración aplicada, dan unas pistas, pero la Secretaría de Salud Pública no asume la investigación y sus acciones no están en relación a eso. Entonces, por un lado creo que no estamos investigando, o las investigaciones que se hacen creo que son pertinentes, ¿no? O sea, y ya María Cristina lo plantea, o sea, por supuesto que es pertinente hablar sobre sustancias psicoactivas, sobre convivencia, sobre el tema de violencia, sobre las crónicas, sobre el dengue, por supuesto, pero también, y ya lo planteaba María Cristina, el uso que le damos. Y ahí se retoma lo que tú planteabas de la toma de decisiones, es decir, entonces, ¿para qué la investigación? ¿Para qué gastamos ese recurso si no lo vamos a aplicar? Y finalmente, para cerrar, el otro tema, ya lo planteó María Cristina, pero quiero referirlo, es que tenemos una crisis de universidad, pero también tenemos una crisis profunda en los estados y en las ONGs. Entonces, ese tema de las contrataciones en los últimos 3 meses, o sea, cualquier investigación que usted haga sobre dengue, si va a hacer una intervención de 2 meses, eso no sirve para nada. No somos serios. Y quiero referirme, con esta contundencia quiero devolverme a lo que planteé primero. Y es que tendríamos que tener, o sea, la escuela debería tener unas líneas que se conecten con la realidad. Los estudiantes desde que lleguen deberían tener claro que unos procesos de acompañamiento de profesores también apasionados, así como Janet, como Mafi, como Fabián, que acompañen esos proyectos desde que arrancan, y no en el 4º semestre ya, y ahora para graduarme sobre qué investigo. Miguel, pero yo te lo pondría de una forma diferente. ¿Cómo hacemos para que veamos ese el problema de salud pública? ¿Sí? No que si la secretaría, no que si la escuela, no que si el grupo. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Sí? Porque así trascendemos también el tema de los planes de desarrollo, porque ahí estamos rayando con la ética. Yo quisiera saludar a Mauricio Serra, de Confenalco, y de Compensar, no sé si todavía está en Compensar. Estamos tratando como de hacer un debate acerca de todo esto que hemos hablado de investigación. Mauricio también ha hecho investigación, además ha sido usuario como secretario y como gerente de la toma de decisiones basado en resultados de investigación, otras veces seguramente no. Y vimos una conferencia inicial donde estamos discutiendo en qué modo estamos haciendo investigación. Si estamos haciendo investigación en un modo muy reduccionista, si estamos haciendo una investigación más basados en la integración, en la aplicación a los verdaderos problemas que necesita la población, eso es justicia social, por ejemplo. ¿Cómo estamos aportando? Entonces estamos en ese primer debate, y ahorita que le dé la palabra aquí a la Secretaría de Bienestar Social, me gustaría también saber cómo ustedes desde los servicios, por ejemplo, están utilizando esa investigación. Cómo no, por ejemplo, aquí María Cristina nos plantea cómo esos tiempos son diferentes, pero nosotros vemos el problema de la validez y hasta de la ética de utilizar esos recursos públicos. Entonces, quisiera ahorita, después también de Raúl, que habláramos de eso primero, le voy a dar la palabra aquí a la Secretaría de Bienestar Social. Bueno, buenas tardes. Yo quiero de todas maneras hacer un ejercicio un poco muy parecido a la compañera, y es cuando me llegaron las preguntas sobre la pertinencia de la investigación, me tomé también la tarea de hacer esa pregunta a compañeras con las que yo trabajo frente a la atención en particular a mujeres víctimas de violencia basada en género. Y cuando hablábamos de investigación hubo un silencio, ¿sí? Y en ese silencio hubo respuesta. Y la respuesta es la lejanía que hay entre las investigaciones que se pueden estar realizando, la visibilización además de las investigaciones que no se conocen, pueden que estén pero que no se conocen, que también en eso hay que ser muy respetuosa, y la intervención en la realidad,
¿sí? en el campo, en acción, porque cuando hablamos, por ejemplo, de violencias basadas en género, existen investigaciones y existe muchísima documentación, digamos que en su generalidad, pero cuando ya hablamos, por ejemplo, de una investigación en este tema particular, por ejemplo, de la revictimización de las mujeres que viven violencias basadas en género, no la encontramos, pero no significa que no exista, ¿sí? Entonces es también la lejanía de la investigación, es cómo se visibiliza, cómo tener acceso a ella, ¿sí? Y la interlocución que hay, por ejemplo, entre salud pública y la Secretaría en este caso particular. Yo te hago una pregunta. Ustedes en la Secretaría de Bienestar Social están desarrollando una serie de programas, por ejemplo, orientados al empoderamiento de mujeres y niños, mujeres que han sido violentadas, también están trabajando con adultos mayores y, por ejemplo, uno también lo ve en la Secretaría, es una serie de intervenciones. Y uno se pregunta, primero, ¿están basadas en unos resultados de investigación que hayan dicho, por ahí es que nos tenemos que meter? Y la otra pregunta que te hago es, están haciendo esta serie de intervenciones, pero no sabemos los resultados y pasan de año a año. O sea, en esas preguntas que tú le haces a tu equipo que no te contestan, ¿tú qué opinas? Pues precisamente de ahí es donde sale la necesidad de conocer las investigaciones, ¿sí? Pero conocer las investigaciones históricamente contextualizadas, que es un poco lo referente a la compañera. Cuando empezamos a hacer acciones, por ejemplo, de empoderamiento, acciones de prevención, se dan a partir de ¿qué? De un cumplimiento de metas en un plan de desarrollo, ¿sí? En ese cumplimiento de metas, un plan de desarrollo también nos tenemos que abonar ¿a qué? A las políticas públicas que puedan haber en el momento, y las políticas públicas pues finalmente también salen de salud pública, por ejemplo la política pública de mujer. ¿Cómo la diseñan? Y las diseñan a extender un poquito en eso, porque ese es un tema, por ejemplo, con los estudiantes de salud pública, donde nosotros les decimos, para diseñar una intervención que va a entrar a un plan operativo, se no puede meter cualquier cosa. Usted tiene que estar muy seguro de que si mete un taller es porque ese taller usted tiene una claridad de a qué indicadores le va a responder y que si logra cumplirlo, si es efectivo. Entonces, ahí de pronto es algo donde nosotros vemos muchas preguntas de salud pública, muchas preguntas de investigación flotando en los diferentes programas, pero que cuando nosotros decimos, venga, hagámosle una evaluación a eso, nos dicen, no, es que yo necesito son unos productos, yo necesito son unas victorias tempranas. Pero resulta que podemos estar siendo no asertivos en pos de la salud pública. O sea, pasan los años, seguimos contando en vigilancia y en los ASIS los diferentes eventos de salud y nada pasa, ¿sí? Por ejemplo, en comportamientos de riesgo para VIH en jóvenes. Tenemos la incidencia creciendo en este grupo poblacional y las intervenciones siguen siendo las mismas. ¿Será que estamos siendo asertivos en ellas? ¿Sí? Quisiera darle la palabra a Raúl. Yo tengo que hablar del lugar que conozco. Soy psicólogo y soy director de una corporación, una organización no gubernamental que se ocupa fundamentalmente del tema consumo de sustancias, pero en diálogo muy directo con lo que es el marco de políticas públicas. Tendría que decir que con la investigación es toda, ¿no? Es muy difícil pensar que la aproximación a la realidad se haga simplemente desde el aspecto empírico. De hecho, buena parte de nuestros profesionales llegaron a la corporación por temas de investigación y se quedaron trabajando con nosotros desde el campo de la salud, desde el campo de la psicología, de las humanidades, y creo que ese es un asunto que nos define, o sea, la necesidad de fundamentar lo que hacemos, de que lo que la investigación nos permite entender. Creería yo, que hemos elaborado, Miller, Nicolás han participado en términos de generar lineamientos de intervención para el tema de intervención en cárceles, para el tema de sistema integrado de atención, para la intervención en medio educativo. La investigación siempre es un referente, y particularmente la información que produce la universidad. En ese sentido, yo me atrevería a decir sí hay un nivel de pertinencia. Ahora, tengo que también ser consciente que hay otra condición que permite decir que eso que utilizamos como... O sea, no podríamos escribir esos documentos si no tuviéramos una fundamentación de conocimiento que viene de la investigación. Que, por supuesto, no necesariamente de la que se produce aquí en la universidad, sino de otros referentes, pero fundamentalmente utilizamos el referente y tenemos una cercanía con la Universidad del Valle en particular. La dificultad
a la que no puedo dejar de referirme es a que teniendo fundamentos de conocimiento, teniendo claridad frente a cómo hacer las cosas, donde creemos fundamentalmente que radica la dificultad y la pertinencia un poco se desdibuja, es en las condiciones que se dan para que ese trabajo se realice. Creo que ya lo han dicho y repetirlo es un poco reiterar, pero infortunadamente es un tema que, si bien ustedes ahora como estudiantes no tienen esa preocupación, la tendrán en el momento en el que salgan a su vida activa profesional. Y es que desarrollar trabajos en el marco de políticas públicas va a tener que ver con campos un poco enredados, donde la lógica que debería definir lo que hacemos no es necesariamente la que se aplica. Y aparecerán los ritmos electorales, y aparecerán los planes de desarrollo, los intereses de quien esté al frente. Puedo decir que existe una base de conocimiento que nos permitiría resolver muchas de las dificultades que enfrentamos cotidianamente, pero que no tenemos condiciones para hacerla, y esos problemas que podrían ser resueltos siguen siendo problemas. Y hablo del consumo, y hablo de la violencia, y hablo de una buena cantidad de cosas. No es que no sepamos cómo hacerlo, no es que no tengamos la idoneidad profesional y un poco el espíritu motivado para que eso se lleve a cabo. Lo que a veces no aparece son los recursos, lo que no aparece son las condiciones, y es ahí donde infortunadamente la pertinencia de la investigación se ve cuestionada. El hecho de que lo sepamos no nos habilita para resolver, porque las condiciones que se nos ofrecen son ninguna, y en ocasiones son absurdas. ¿Cómo resuelves un problema de violencia en 2 meses? ¿Cómo te enfrentas a un asunto complejo como el del consumo en un proyecto que te dan un mes y te obligan a cumplir una cantidad de cosas? Creo que es a eso también a lo que nos enfrentamos. ¿Cuáles son las condiciones para que el uso de ese conocimiento y la pertinencia de lo que nuestra experiencia permitió decir efectivamente dialogue con una realidad que nos demanda acciones? Quiero darle la palabra a Mauricio, porque Mauricio pues conoce la investigación desde el ámbito público y privado además. Entonces quisiera, ¿cómo nos aporta en esta discusión? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, me excuso con todo el auditorio por llegar tarde, pero aquí estoy. Yo tengo como 2 reflexiones frente al tema, y voy a darlas mucho desde la vivencia del quehacer en una organización privada como una EPS de la Caja de Compensación de Compensarex y de Compenalcoa. Digamos que cuando uno está para una institución como esta, el tema de la investigación yo lo veo de 2 momentos. Utilizamos hoy, gracias a la facilidad que hay de encontrar información a través de grandes bibliotecas, hace que el tema sea fácil, y en la dinámica nuestra, cuando vamos a hacer cualquier cosa, pues destinamos un par de personas que hagan una revisión juiciosa de la literatura durante un par de semanas, y uno en un par de semanas, siendo juicioso y teniendo el método y sabiendo dónde llegar, más o menos aproximamos de una forma importante información. ¿Sí? ¿Qué tiene esa información habitualmente? Que no llegamos. Entonces estamos utilizando lo que vivió Estados Unidos, lo que vivió Europa, lo que hace Brasil, que publicó que se hizo mal, lo que hace Argentina, y eventualmente conseguimos algo que sea local. Ese es, digamos, uno de los temas. Entonces ahí viene una discusión que siempre se ha dado, y es lo que se investiga, si no se publica, pues es como si no existiera para muchos. Y hoy en día que realmente a través de PubMed o las otras bases de datos uno accede rápidamente a la información, eso es cierto. Con esto quiero decir que el tener información para tomar decisiones lo practicamos en una medida relativamente importante. Ahora, en la agenda de trabajo diaria hay que tomar decisiones todos los días. Uno, cuando está en un cargo directivo, todos los días toma decisiones, y no todas las decisiones se toman, o la minoría se toma basado en evidencia, diciendo la verdad. Ahora, hemos logrado tener como una agenda estratégica, y es en la gestión del riesgo, con 7 riesgos definidos, con unas cohortes en torno a las cuales hemos podido tener un pensamiento continuo, una posibilidad de aproximación basada en evidencia, una posibilidad de equipos de trabajo destinados a eso, y yo diría que ahí hay un uso y un consumo de información para la toma de decisiones. Vuelvo y lo repito, habitualmente tomamos decisiones con información de experiencia de otros países, que
no, digamos que ya está bien hacerlo con algún grado de evidencia, pero lo ideal es poderlo hacer con la evidencia nuestra. Ahora, ¿en qué sí hay una carencia enorme para nosotros? Y es en poder evaluar lo que hacemos, que ahí sí ya sería hacer la evaluación con base en la implementación concreta que se está haciendo, y con esa evaluación poder tomar decisiones. ¿Qué hacemos? Tenemos indicadores de seguimiento, indicadores de evaluación, y hacemos evaluaciones internas con muy poco rigor. ¿Cuál sería el deber ser? Poder tener unas líneas de trabajo articuladas, coherentes a mediano plazo, en donde de entrada pudiera ser una evaluación y poder ir corrigiendo o ajustando la implementación. De eso carecemos. Y creo que en nuestro país, yo diría por culpa de ambas partes, la academia está muy concentrada y la industria o la empresa en este caso está muy concentrada, y esos puentes conductores que faciliten el flujo de información son muy débiles y casi que se dan o por alguna cercanía personal específica o por algún interés específico, pero no es por una política institucional concreta. Dos cositas ya para terminar. Lo que pasa, Mauricio, es que ustedes tienen las EPS, las IPS tienen una población sobre la que uno como académico dice: si yo fuera gerente, lo que yo haría sería investigar muy bien esa población para poderle controlar los riesgos. Entonces ustedes siempre hablan de la gestión de riesgos, pero cuando uno ve lo que están haciendo, y lo digo muy respetuosamente pues de la gestión que están haciendo, uno dice, hombre, hay muchas cosas que son evitables y no tendrían que llegar, por ejemplo, a problemas que se dan frente a la mala calidad, deficiencias en la calidad, deficiencias en el acceso, un uso inadecuado de los servicios. Entonces uno dice, ¿cómo verdaderamente tienen un problema allí de salud pública que están viviendo, que lo siguen gestionando, como tú dices, con alguna revisión bibliográfica o con la toma de decisiones del día a día, lo que se da más en términos de las cifras gerenciales, pero cómo no se apoyan a veces en esa evidencia que es como que llama a gritos? Algo tienen que hacer para que esa población verdaderamente module ese riesgo, ¿sí? Y eso también le serviría a las EPS. No, por supuesto, a ver, entre más conocimiento tenga uno de su población, más posibilidad tiene de intervenirla adecuadamente. En eso no creo que estamos totalmente de acuerdo. También vemos que la intervención, digamos, tiene, en cualquier modelo que uno vea, es multicausal, y el alcance que un solo actor tiene es absolutamente limitado, y tiene que ser un alcance articulado y todo lo demás. Ahora, pero volviendo al tema concreto de la investigación y poder evaluar o poder hacer intervenciones con base en investigación hecha de caracterización de poblaciones, tiene entonces la agenda de los grupos de investigación y de las universidades, y la agenda de las empresas sigue siendo muy separada, y creo que ahí hay una debilidad. Y el otro tema que sería una riqueza, yo creería que hoy, por lo menos con la información que disponemos nosotros, en muy corto tiempo se podría hacer investigación, porque las bases de datos existen de una buena calidad y hay mucha información, pero no tenemos capacidad lógica de sentarnos a hacerla. Digamos que estamos en dos puntas donde si se lograra hacer un puente fácilmente se articularía el costo, porque el tema de la información recogida, almacenada, porque no ha sido recogida, almacenada con un grado de calidad y de rigor existe, susceptible de ser mejorada o de ser validada, pero no hay el tiempo lógico para darle el uso que deba tener. Y en la universidad, con las líneas de investigación, con los estudiantes de maestría, podría haber el tiempo lógico. Creo que ahí habría una oportunidad de generar puentes que nos funcionaran, y lo que está también de por medio es conseguir los recursos para que eso se dé, porque finalmente habría que tener un puente con un tercero como un Colciencias que articulara esto y los grupos de investigación y se generaran unos recursos, que ahí viene siendo muchas veces el talón de Aquiles para nosotros. Voy a darle la palabra a Fabián, y quisiera escuchar también a la voz de algunos estudiantes, de los directores de grupos de investigación que tenemos aquí, porque creo que esta es una oportunidad maravillosa para intercambiar esas diferencias que tenemos en expectativas. Yo quisiera aportar a la discusión
porque me parece que ha sido interesante escuchar este asunto, las opiniones de diferentes actores acá. Sin embargo, creo que se está partiendo de un supuesto que no necesariamente, como todos sabemos, es real, y es que el conocimiento fuera característica necesaria y suficiente para toma de decisiones por sí mismo. Si yo tuviera tiempo, ¿sí? ¿Es el tiempo el problema? Estamos hablando además de que no se comparten intereses comunes, también, de que no se comparten valores comunes en ocasiones entre diferentes actores, y que en tanto esto no sea común, finalmente el asunto se resuelve por, como ya lo dijo Navarro, de la salud pública, es un asunto de distribución de poder. ¿Quién tiene el poder suficiente para hacer que sus intereses, sus valores prevalezcan? Entonces yo creo que ese es un punto que tenemos que tenerlo y ponerlo en la agenda. Lo otro es que estamos hablando aquí en un debate donde está academia, tomadores de decisión, organizaciones, pero hay otro actor al cual no estamos incorporando, y es la sociedad en su conjunto, en su gran mayoría, que a través de movimientos sociales, como yo lo resaltaba en la presentación, creo que es un actor que creo que la universidad tiene que pensar cada vez más la investigación, acción, pero además con la acción social. ¿Cómo logramos conectar esas dos acciones, esas dos acciones que son fundamentales? O sea, creo que finalmente un tema central se convierte en de la gobernanza que tenemos sobre, más allá, digamos, de los asuntos administrativos, la noción de gobernanza entendida como un problema de ciudadanía. Cómo nosotros, cada uno de nosotros somos ciudadanos, pero además generamos procesos para favorecer procesos de participación social reales. Nosotros acabamos de tener un proceso de formulación de un POT, supuestamente con procesos de participación, con audiencias públicas, pero ¿quién tiene el poder en las audiencias? Realmente hay procesos de participación donde el poder esté, digamos, distribuido en la gente. O sea, no es un asunto solo de conocimiento, vuelvo yo y enfatizo, sino es un asunto de intereses y de valores compartidos. Y es un asunto de tiempos y es un asunto también de recursos. La doctora Ligia quiere, y el doctor Ocoa. Es algo pequeño porque voy a salir, pero lo primero es decir que me parece increíble que se esté dando este debate y esta discusión. Sin embargo, yo quiero llamar la atención sobre algo. Es que entre todas esas dimensiones, digamos así, en las cuales la introducción que hizo Fabián sobre la investigación, no podemos quedarnos en una. Se necesitan de todas, y en diferentes momentos, con diferente intencionalidad. Entonces no podemos decir, imaginen ustedes la investigación que solo respondiera a los intereses, me excusan, de las secretarías de salud o de las ONGs. No, hay investigación que a lo mejor responde a preguntas del investigador que las cree necesarias, como hay investigación que necesariamente tiene que tener una intencionalidad, que es contribuir a mejorar las condiciones, en este caso de salud de una población. Entonces, en ese sentido, yo creo que meter en un solo recipiente todas esas diferentes formas de hacer investigación podría ser un error. La segunda cosa que me parece importante que se discuta es el cómo se dan esas relaciones, si no son porque sí, no son gratuitas, y ese equilibrio o balance de relaciones de poder pasa por muchas cosas, desde lo político hasta lo económico. Entonces, y además, y alguien lo dijo, la toma de decisiones no solamente se da basado en investigación, hay información que ya permite tomar decisiones, y yo no necesito investigaciones de 5 años para poder tomar una decisión. Entonces a mí me parece que el problema está en cuáles son los mecanismos para, al menos en algunos aspectos, hacer coincidir los intereses de esas instancias que participan en el uso, en la producción y uso de esa información. Entonces, en ese sentido, es decir, cómo los que producen información, que no es solamente los que hacen investigación, ¿no?
muchos, cómo se recoge, cómo se sintetiza todo eso para ser usada y establecer unos mecanismos, algunos, para que se den, pero no necesariamente fusionar esos intereses de todas esas instancias, porque nunca vamos a llegar a nada, porque hay desequilibrio, relaciones de poder, pero también hay intereses en los cuales no vamos a coincidir nunca. El doctor Osorio quería aportar a la discusión. Bueno, muy buenas tardes a todos. La investigación no es aséptica. Durante mucho tiempo, las investigaciones que se hacían patrocinadas por los elaboradores de tabaco defendieron a sangre y fuego que el tabaco era una vitamina. Entonces, en este momento, en la ley de reestructuración de la salud que salió el 16 de febrero, se está tratando de poner una barrera para que la influencia de lo que se debe formular en el sistema asistencial de Colombia no tenga tanta influencia a través de los visitadores médicos. Hay una cantidad de cosas que en un momento dado es necesario analizar con relación a la investigación aséptica. Por el otro lado, creo que tenemos que pensar en convergencias. O sea, el contexto de cómo se investiga en Colombia no está diseñado absolutamente por Colombia. Obedece a muchos intereses de investigarse que vienen o favorecen o constriñen la investigación que se puede hacer en el país. Si queremos hacer investigación absolutamente aterrizada entre la Secretaría de Salud, los sistemas de asistencia, con la departamental, con la municipal, con otras instituciones que también hacen asistencia de salud, tenemos que hacer convergencia. Nosotros podemos, en algunos países de América Latina, en algunas universidades, la Secretaría de Salud tiene al interior prácticamente la Escuela de Salud Pública, y entonces el libro abierto de la práctica que hacen los académicos se convierte en el municipio con todas sus fundamentaciones de determinante y determinación, y los profesores circulan tranquilamente entre la academia y la práctica. Entonces ahí se puede haber una absoluta convergencia. Cuando se hace investigación de primer módulo o de segundo módulo, es porque una persona socialmente formada, integrada, se ha interesado por un tema o un fenómeno, y esa investigación es pertinente siempre y cuando haya convergencia. Y lo que se está llamando ahora es que las ciencias sociales, las ciencias exactas, las ciencias de la salud converjan para la solución de problemas complejísimos, como es el problema de tener una población de un territorio, llámese país, región, un municipio o comuna, absolutamente progresando y construyendo felicidad. Entonces creo que el problema se tiene que abordar con criterios de mucho más contexto para poderlo entrar a resolver oportunamente, porque si esto no lo hacemos, dentro de un tiempo corto o largo, podemos estar otros actores sentados aquí diciendo que no somos convergentes y que la investigación muchas veces se conoce, pero no se conoce completamente, y en cada una de las líneas que se hayan definido va a haber conocimiento. Si ese conocimiento no se cruza con la intuición de la población en un momento dado, con su conocimiento, y se hace un plan de acción para solucionar los problemas en cualquiera de las áreas vulnerables de un plan de desarrollo que cobija el país o la región o el municipio, pues vamos a tener problemas muy difíciles de ser efectivos y eficaces en la solución de problemas complejos. Gracias, doctor. Yo sigo pensando y viendo las diferentes posturas de los actores, que tenemos es que pensar en problemas y en situaciones de salud pública que ameriten cambiar el rumbo, ¿sí? Que ameriten acción. Y en ese camino puede entrar la investigación, teniendo en cuenta todos estos factores de índole técnico, financiero, de tiempos, político, pero pensaría yo que no debería ser que los grupos de investigación tengamos unas líneas de trabajo, el estudiante haga un trabajo por graduarse, como a veces dicen, no, es que yo lo que necesito es graduarme, o que necesito responder a un interés del plan de desarrollo principalmente en estos 2 meses, sino que nosotros deberíamos estar pensando en el problema de salud pública, qué es lo que necesita la población. A veces investigamos en cosas que si usted va y le pregunta a la población, eso no es lo que necesitan. Lo que necesitan es el problema, por ejemplo, de la alimentación diaria, ¿sí? Necesitan el problema de solucionar cómo no puede mandar un hijo a la educación todos los días.
Yo me voy a permitir, los estudiantes han estado muy tímidos, pero yo me voy a permitir hacerle una pregunta dirigida a uno de ellos. David, si yo me sé el nombre de él. ¿David? ¿No? Cristian. Y él mira para todos lados. Cristian está viviendo en este momento lo que es la formación en maestría, y se supone que nosotros tenemos aquí maestrías de formación para investigación, y está viviendo el tema de su tesis. Yo quisiera conocer su opinión, cómo ha sido eso, cómo te ves articulado a las diferentes agendas públicas, privadas, ¿sí? ¿Qué opinas? No han levantado la mano de manera voluntaria, entonces yo le digo, ¿quién más? No pasa nada, eso no tiene influencia. Bueno, buenas tardes a todos. Me parece muy rico poder como hacer parte de la discusión desde mi lugar, ¿no? Como estudiante de la maestría, y algo que he empezado como a identificar muy claramente es que hay una brecha, ¿no? Y hay una brecha inmensa entre lo que se desarrolla en investigación, en lo que la ciudad necesita de investigación y en lo que la población como sí vive realmente. Entonces, ¿cómo yo puedo pretender reducir esa brecha si definitivamente todos los procesos para reducirla están distantes, ¿no? Entre comillas? Quiero retomar el comentario del doctor Silvio, ¿no? Me parece muy interesante entender qué lugar tengo yo en el proceso de movilidad de la ciudad, de la población, con todas sus patologías, con todas sus necesidades, ¿listo? Salud pública, ¿qué hace allí? ¿Listo? ¿Y qué está haciendo el recurso humano que se va a apropiar de esos procesos, que son los estudiantes de las maestrías, si eso compete que ellos lo desarrollen, ¿no? Hay una experiencia puntual como estudiante de la maestría, y es cómo llego yo a esa pregunta de investigación. Entonces hay también un proceso de construcción de esa metodología desde la gente que está involucrada con la construcción de ese proceso, que son con los directores del programa, ¿no? Y allí aparece también el tema que nos acaba de mencionar la doctora de la Secretaría: cómo cumplo con las metas en el tiempo, y cómo cumplir con las metas en el tiempo me saca a mí de la verdad y de la necesidad de la ciudad de Cali, o del Valle del Cauca, o del país. Porque sencillamente yo, dentro de la premura de llegar a esa pregunta de investigación, no tengo tiempo de hacer una verdadera indagación, sino que necesito responder a una exigencia con un tiempo. Y esa exigencia con ese tiempo, entonces, me descalifica, porque no entro en la competencia. Entonces allí como que hay una revisión importante que hacer, ¿no? Cómo yo llevo en el proceso de construcción del recurso humano que se va a apropiar del saber de la ciudad en temas de salud, ¿listo? ¿Por qué? Por logro de objetivos de una meta académica, ¿listo? Eso por una parte. Y por otra parte es el tema de los recursos, que nos habla el doctor que trabaja en temas de adicciones, correcto. El asunto de los recursos, o sea, existe una población que se está construyendo, que se está formando para hacer investigación, pero no tiene apoyo económico para eso. O sea, esos recursos se quedan ¿dónde? Se quedan en un punto medio, que es quien dirige el programa de investigación, o es en la universidad quien se apropia esos recursos para docencia, para pasantías, para especializaciones, pero eso no le toca a los estudiantes. Y son ellos quienes hacen el trabajo de barrido, ¿no? Entonces allí también como que hay que pensarnos, ¿no? Para que en este debate eso también tenga piso, ¿no? Porque eso es en realidad, o sea, no es una utopía. Yo no estoy hablando de utopía, yo estoy hablando de vivencias muy internas dentro de los procesos académicos y lo que vive el estudiante, ¿no? ¿En qué momento el estudiante se vuelve un actor fundamental en este proceso de cambio de la población? ¿De qué manera el estudiante se convierte en el recurso primario para llegar al objetivo de la investigación? Yo apuntaba ahora 3 cosas, ¿no? Quizás el estar aquí en la academia, el estar en el espacio pues, de discusión con respecto a la salud, nos involucra en un contexto de conocimiento, entre comillas, pero nos quita la elementalidad.
Y la salud es elemental, ¿no? Si yo voy al distrito de Agua Blanca, si yo voy allí a San Cayetano, un barrio muy cercano, y me pongo a hablar con alguien del común y le pregunto cómo estás de salud, él sencillamente me da una respuesta elemental sobre la salud. Y esta discusión y este conocimiento y esta academia y esta posición de investigador cada día me aleja más del objetivo que yo necesito cumplir, que es saber qué es la salud. Y entro en todo un proceso de discusión, listo, de metodologías que me alejan de ese objetivo. Y eso quiero participar. Gracias. Eso que nos dice el estudiante es muy cierto. Aquí los estudiantes tienen aproximadamente un año hasta que llevan un protocolo a comité de ética. ¿Sí? La mayoría de los estudiantes que llegan aquí todavía no tienen experiencia en investigación y están en una maestría que es para formarse en investigación. Entonces llegan un año, pero si yo le digo que se va a demorar un año haciendo la propuesta, pues no hay cómo participe. Y entonces resultan los estudiantes haciendo investigaciones soportando la investigación que ya estamos haciendo los docentes. Ese es un punto en el que uno pensaría, bueno, ya hemos hecho la catarsis todos. Pienso que en este momento ya todos hemos puesto sobre la mesa lo que nos inquieta en la investigación. Ahora el punto es, ¿cuáles serían las recomendaciones? Porque si ustedes vieron en la presentación, la Escuela de Salud Pública dice que quiere ser un referente para el mejoramiento de la salud pública, para aportar en esa justicia social, para aportar en la generación de conocimiento específicamente. Y si ustedes ven las visiones de diferentes actores, incluidos otros grupos de investigación, incluidas instituciones privadas, todos quieren ser referentes de la salud pública. Todos queremos ser referentes de la salud pública, pero resulta que estamos separados. Deberíamos de llevar nuestra salud pública a nivel referente, ¿sí? Para otras poblaciones. Entonces ahorita sería, bueno, reconocemos que estamos en unos puntos donde nos acercamos, donde nos volvemos y nos distanciamos. Ahorita, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que esas agendas, esos recursos se unan y verdaderamente podamos aportar desde los diferentes saberes? Porque esa también es otra cosa, salud pública no es solamente del área de salud. ¿Cómo podemos aportar a la solución de los problemas de salud que estamos viviendo? Yo creo que hay espacios para explicar. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo del doctor Fernando Gutiérrez, secretario departamental y su equipo técnico. Estamos hablándonos hace 2 años de la necesidad de acercarnos a la universidad, a las universidades. Hicimos una vez el año pasado, no pasó más, porque esta vida loca no es fácil para nosotros. Para nosotros es fundamental acercarnos a la universidad, no solo a las maestrías. Consideramos que la formación de los estudiantes hoy deja que desear. Estamos recibiendo profesionales de la salud con unos vacíos que afectan la prestación del servicio de forma muy importante. Y hay un vacío que a mí me angustia mucho, que es el vacío de la ética. De la ética, para no de la moral, de la ética y de la ética profesional, de la ética de los profesionales de la salud, que a mí en lo particular, y no ahora como secretaria departamental de salud, como secretaria de salud pública, sino cuando hasta hace 2 años trabajaba en los territorios más vulnerables del suroccidente del país, me angustiaba el ejercicio de la profesión. Entonces pienso que es muy importante el acercamiento, porque la única forma que tiene de corregir la universidad los vacíos que hay en sus estudiantes es cuando compartamos eso. Llevo viviendo 6 meses, ¿sí? 6 meses de una agradable y muy fructífera relación con unos estudiantes de la maestría de epidemiología, que bueno, ha sido para nosotros una cosa maravillosa tenerlo, y pienso que es una experiencia fundamental. Yo no he podido sentarme con ellos a oír lo que ha significado para ellos en su formación el estar trabajando con nosotros. Pienso que es un espacio que hay que abrir, y creo que es fundamental que los estudiantes se acerquen a los servicios. La investigación en acción participativa sigue siendo una forma de hacer investigación que produce los mejores resultados en el menor tiempo, y que se trabaja con la sociedad y que se le responde a la gente. Es para nosotros ese un espacio posible de lograr.
hay que acortar los espacios, porque es que la política pública debe generarse desde la sociedad, y el estudiantado es una parte, una masa crítica de la sociedad, siempre lo ha sido. Una pregunta, ¿ya han pensado en mecanismos concretos para asegurar esa participación? Sí. Tenemos discusiones a mi hacer, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para nosotros es fundamental las unidades de análisis de los eventos de vigilancia de salud pública. Y una propuesta que tenemos es acercarnos a la maestría, a las maestrías, pero también a la formación de los profesionales en especialidad. Entonces las discusiones deberían ser conjuntas. Nosotros ya tenemos algunos espacios, yo no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de vivir lo que es el CERCEP, es el espacio de análisis de casos de tuberculosis, donde se genera ciencia, pero lo que más importante le genera es la respuesta a los pacientes con tuberculosis complicada, donde todos hacemos parte, y ese es un espacio que nos enorgullece y nos hace sentir tranquilos. El tener los muchachos ahora, estudiantes de epidemiología, haciendo con nosotros vigilancia epidemiológica, ha sido para nosotros muy importante. Yo espero que para ellos también, no sé si alguno esté aquí, pero para mí ha sido muy importante tenerlos ahí. Cambió el rumbo de la vigilancia epidemiológica entre nosotros, hasta por la condición de curiosidad de ellos. Pensamos que en ese espacio hay que unirnos, hay cantidades de lugares donde debemos trabajar juntos, y lo que nos falta es organizar los mecanismos. Adicionalmente estamos pensando con Fabián y con las otras universidades de organizar una agenda para devolverle a este departamento el espacio que tuvo en la producción de pensamiento. La Secretaría lleva 2 años y este año hará el tercer encuentro de salud pública, y cada vez nos acercamos más. El de este año lo trabajamos con la Libre, con el ICES, con la Javeriana, con ustedes, y fue muy productivo. Este año, de una vez, la fecha es 4, 5 y 6 de diciembre, todavía no sé cuál es el tema, pero ya se nos ocurrirá entre todos. Pero es volver a generar espacios de pensamiento. Estábamos hablando con Yadira Borrero, que está en la Javeriana, y con Fabián, de tratar de organizar una agenda donde todos estemos ahí, financiemos juntos, hagamos juntos, pero al departamento hay que devolverle el valor preponderante que tuvo alguna vez en la creación de pensamiento, en la producción de pensamiento. Entonces sí hay espacios, sí hay formas. Me parece que podríamos empezar a pensar en dotación de estudiantes con nosotros. El saludista, yo soy saludista, ¿no? Para mí la figura del saludista sigue siendo muy importante. A veces el pensamiento del epidemiólogo se convirtió en que es el epidemiólogo el cual es fundamental. Para mí la recuperación de la visión general del saludista es muy importante, y estaba pensando ofrecerles nuevamente estudiantes de maestría de salud pública que trabajaran con nosotros, entonces empiecen a ver los problemas en la vida real, porque son críticos, claro, tienen la tesis para hacerse, y además hoy les traje 100 preguntas, pero allá hay 200 más que nos sirven, que podemos ayudar, que tenemos la información. Además les cuento, tenemos la información, ¿no? Lo decía ahora Mauricio, nosotros tenemos. Y ahora tenemos ayer estuve en el ministerio, ahora venimos con toda la información de los pacientes que manejan las EPS. Entonces el campo de la investigación está ahí, nosotros estamos ávidos de nuevo conocimiento, de nueva formación, de nuevos caracteres, de nuevos compromisos. Entonces el espacio está para abrirse. No sé qué posibilidad, pues no nos hemos sentado a concretar. Creo que esa es una forma, porque la investigación no necesariamente es la de la cúpula de cristal. Y esperaría uno que la Secretaría sea la que diera la línea sobre los problemas de salud pública que tenemos que abordar, ¿sí? No una agenda que se genere en diferentes espacios privados, algunos mixtos, o la investigación que sale desde un investigador que en su inmensa buena voluntad y autonomía puede estar generando la pregunta que no necesariamente aporta a las. Pero yo le decía desde el principio, cuando ustedes preguntaban si era pertinente, yo creo que toda la información es pertinente. Sí, pero ¿cuál va a servir para verdaderamente aproximarnos a esa solución? Pero esos espacios se pueden dar, y además pienso que tienen que darse no solamente en las maestrías, desde el pregrado, hay que volverse a acercar. Yo también fui estudiante aquí, yo hice mi investigación en acción participativa, y les quiero decir que a eso que yo hice en el año 93 de Medellín del Roldanillo como estudiante de salud pública en la Universidad del Valle, le debo lo que hoy soy.
Eso para mí ahí cambió mi vida. Y la consecuencia de lo que ha sido mi vida fue de eso. Esa fue mi tesis de maestría. Probablemente no fue laureada, ni fue ninguna de las cosas, pero eso cambió mi existencia. Entonces, el acercarme a la universidad, el tenerlos allá, para nosotros es muy importante. Yo creo que los espacios están. Nos falta generar algunas cosas de coordinación. Yo quisiera, por ejemplo, que todas las unidades de análisis de la muerte materna se hicieran con ustedes, los epidemiólogos, con ustedes, los salubristas, pero con ustedes, los ginecólogos de la universidad. Esos espacios tienen que hacerse, ahí se genera ciencia, pero además se genera respuesta a los problemas reales, que tal vez es tu peor inquietud de la vida real de la sociedad. Entonces, creo que estamos en la oportunidad de acercar los puentes, porque los puentes se han alargado, no se han roto, siguen estando. El llamado que hace Sandra de que planteemos soluciones, yo diría, tengo en mente como 4 cosas. Uno es gestión de conocimiento. Yo creo que así como la Fundación para las Ciencias Naturales le dijo a los investigadores en los Estados Unidos, no le vamos a financiar ningún proyecto de investigación que no piense la investigación en términos de más allá de las implicaciones amplias que tiene para la ciencia misma y para la sociedad. En la escuela hemos dicho desde hace algún tiempo, y creo que esto lo estamos enfatizando, no le vamos a evaluar, a validar una tesis a un estudiante que no piense cuál es el uso de la investigación que va a hacer, ¿cierto? O sea, y es más, lo estamos haciendo, es un apartado que el estudiante tiene que escribir, pensarlo, tiene que madurarlo. Si yo voy a hacer esta investigación, ¿cuáles son las implicaciones que tiene en términos más amplios? Y gestión de conocimiento implica muchas otras acciones. Es una acción reflexiva de pensar cuando hacemos investigación qué acciones de manera programada hacemos desde que lo planificamos hasta cuando lo vamos a terminar, para no solamente producir conocimiento, sino gestionarlo, hacer que esto sirva. Otro asunto que me parece operativo, un segundo asunto, es que creo que no lo hemos tenido lo suficientemente en cuenta, es pensar cómo ese modo 2, como queramos llamar, de hacer investigación, está hablando de involucrar a otra gente, y la pregunta es, ¿esa otra gente se va a involucrar sin compensación? Es decir, estamos hablando de tiempos de mucha gente, entonces, y hay veces la compensación no necesariamente es económica, hay veces es económica y creo que es importante tenerla. Si yo voy a trabajar con una ONG, con un grupo comunitario, pero hay veces, nosotros tuvimos la experiencia, en el proyecto de dengue, la compensación fue un diploma que le dimos a ciertos funcionarios, a gente de la comunidad, que al final se sintió, por supuesto, muy reconocida de poder tener un diploma de la Universidad del Valle, y esto le costó, por supuesto, al proyecto, porque el proyecto tuvo que pagar unos réditos a la universidad para que viniera el logo de la universidad. Lo otro es en formación, o sea, cómo pensar que la investigación necesariamente desde la academia no se puede pensar como un asunto aislado de la formación y de la extensión. Entonces, en formación, 2 ideas, por ejemplo, que creo importante mencionar aquí. Estamos desarrollando la idea de un pregrado en salud pública, un pregrado de la escuela, probablemente con elementos de facultad, pero que estamos viéndolo como un pregrado tradicional donde un estudiante viene y se queda en la escuela 4 años, o el tiempo que consideremos, sino que esté yendo y viniendo a los territorios. Está un tiempo acá, regresa a su espacio y está en un constante trabajo local. Y en el otro extremo de la formación, del doctorado, por ejemplo, con algunos profesores, nos aprobaron el doctorado en salud a la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Vamos a abrir la primera cohorte pronto. Y entonces, por ejemplo, en ese nivel, cursos que van a ser de desarrollo, de construcción, va a ser, por ejemplo, el de metodologías de investigación transdisciplinar. Porque este doctorado va a tener un enfoque muy transdisciplinar, es un enfoque de toda la facultad, con profesores de las escuelas, de las 7 escuelas que van a estar ahí trabajando. Y en extensión, propuesta concreta para Mauricio, para Silvio, para todos, es la construcción de un observatorio. A mí me parece el tema central, no sé, pues por deseo personal, pero sería asunto para discutir, es un observatorio en determinantes sociales.
Y yo creo que, como ustedes decían, tenemos la información. Entonces, ¿por qué no construir la escuela? Puede ser repositorio con unas reglas de juego claras. Podemos hacer una inversión coordinada para tener, digamos, un espacio virtual donde se comparte información y con diferentes audiencias, porque me parece que el asunto es, aunque puede ser muy importante para los estudiantes como base para hacer investigación, también debería haber una interfase con la sociedad en amplio, es decir, es un observatorio que está analizando información y que está dando información para diferentes públicos, no solamente para los discursos o las necesidades, digamos, de las organizaciones y de la academia, sino además demandamos. ¿Qué opina Mauricio desde el sector privado, que nos dice como propuesta para cerrar estos puentes que tenemos, acercar mucho más estos puentes que hemos identificado aquí? Mire, yo que veo, de pronto algo concreto que pueda ser fácilmente lograble es poder tener unos temas de tesis y poder tener un par de estudiantes cada semestre que estén en nuestra organización y que puedan hacer la tesis. Eso es fácil de hacer, no es algo muy complejo y que habiendo voluntad de las dos partes y también interés del estudiante por los temas que se plantean allí, pues puede ser perfectamente viable y fácil de realizar. Nosotros tenemos una carencia enorme. Cuando digo nosotros, creo que todos los que estamos aquí sentados, y es de tiempo. Decir, listo, articulemos esto y hagámonos demanda a tiempo, reuniones y llegar al acuerdo. Digamos que sería una barrera, porque el costo de una tesis en una institución donde mucha información está recogida y que tiene unos recursos, pues no es la barrera, creo que más el tiempo para estudiarlo. Una limitante que creo que es operativa, pero que es cierta, la mayoría hoy de los estudiantes trabajan, entonces el tiempo que tienen es el viernes en la tarde y los fines de semana, entonces las agendas a veces no coinciden, es un tema a superar para sacarlo adelante, porque a veces esas cosas pequeñas se vuelven barreras reales. Si los estudiantes tienen la disponibilidad el fin de semana, no hay la disponibilidad de la empresa, pues no se junta. Pero yo no sería muy pretencioso, yo diría, habría la disponibilidad y la posibilidad de tener tesis, un par de tesis que nos interesen, que las podamos articular, que las podamos sacar adelante, que podamos poner alguna de nuestras personas interesadas en el tema a trabajar directamente con el estudiante, y eso podría ser concreto. El tema del observatorio que plantea Fabián, creo que sería válido, o sea, ese requeriría un trabajo adicional y mirar qué tanto la información que se requiera está disponible y no genera un esfuerzo muy grande hacer. Lo digo que es la vida diaria. Nosotros tenemos todos los días que reportar a los entes de control mil cosas en los reportes normales y en las visitas que recibimos de la Secretaría de la Superintendencia de Salud, de la Superintendencia del Subsidio de la Contraloría. Son 5.000 informaciones excepcionales, entonces tenemos casi que un equipo solamente sacando información para las entes de control y sacar información que no esté estandarizada es todo un cuento, pero lo podemos revisar. Vería que esas dos cosas pueden ser completas. Bueno, sin embargo yo quisiera, con lo que dice Fabián, con lo que dice Mauricio, María Cristina, quisiera pensar nuevamente en cómo articularnos alrededor de los problemas de salud pública, porque nosotros podemos decir, vamos a hacer un observatorio, vamos a articular 2, 3 estudiantes, pero puede ser que el próximo año, 2, 3 años, hagamos la misma discusión, ¿sí? Y de pronto estamos igual o de pronto hasta recaímos en 2, 3 iniciativas que verdaderamente volvieron a quedar aisladas. Me gustaría como que tratáramos de ir cerrando, porque me anuncia que ya hay que entregar también el auditorio, y es cómo aportamos en esa gestión del conocimiento para acercarnos mucho más, ¿sí? Y en cómo unir esas agendas que tenemos, como por ejemplo el sector privado, las diferentes ONG, los estudiantes que me están pidiendo la palabra ya, cómo nos acercamos con las secretarías que vinieron
cómo nos acercamos alrededor de la solución de esos problemas de salud pública, porque el problema no es que de pronto tengamos unos estudiantes que no encuentran a veces cómo hacer tesis, como de pronto alguna solución con una base de datos, porque eso sería reducir mucho el problema que nos abordamos. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es John Piedradita, de la Maestría de Salud Pública. Hay un par de cosas que me preocupan frente a todo lo que se ha estado hablando. Problemas que se identifican, problemas que naturalmente son generales a toda una Colombia, a entornos regionales, que tienen que ver con fenómenos de corrupción, con fenómenos de quién tiene el poder, de qué verdadero poder de decisión tienen los tomadores de decisión en muchas ocasiones. Situaciones como qué tan válido es contar con datos o con sistemas de información, que son de pronto dos cosas muy diferentes en el momento de tomar decisiones en salud pública. La necesidad de analizar la situación del conocimiento como un generador de inequidades y de asimetrías de poder, naturalmente, analizarlo en ese punto. Y como, por ejemplo, si bien hay que darle un protagonismo a la salud pública dentro de todos estos fenómenos de decisiones, no irnos al extremo de instrumentalizarlo, y quiero explicar a qué punto me refiero. Invitar a la academia, desde bien los entes privados o los entes públicos, para la asesoría y para contar con la información requerida en el momento real frente a toma de decisiones, sin tener una participación real, es como decir, venga, dígame, sí, bueno, de todas maneras déjeme yo decirlo. Entonces me parece que hay que ser un poco críticos frente a eso. Me parece además que pues la invitación de pronto sí muy de buena onda, muy de buen agrado de pronto de parte de los invitados, por ejemplo a realizar tesis adscrito por ejemplo ya sea a entes públicos o privados, pueda comprometer el pensamiento crítico del estudiante, y ahí venimos con dilemas éticos. Entonces no sé si sea muy oportuno y sea adecuado proponerlo. De pronto más bien pensar en mancomunar, digamos, intereses, definir líneas de investigación que tengan unos recursos y estudiantes que puedan adscribir a la universidad a través de esos recursos comunes, a través de esas líneas de investigación. Pero irme, por lo menos yo, John Piedradita, irme a un ente privado a adelantar una tesis en un interés del ente privado, me parece que compromete mi juicio completamente. Sin embargo, yo matizaría un poco allí, porque por ejemplo yo soy una persona que me he movido en el sector privado y en el sector público, ¿sí? Y pienso que lo público es la salud pública en ese caso, no es si la institución es pública o es privada. El punto en el que sí estoy de acuerdo, John, es cómo hay un respaldo institucional, dado que eres estudiante, para verdaderamente articularse a procesos que contribuyan a tu formación y además vayan en pro de la salud pública. Creo que es muy pertinente, y la autonomía. No sé si creo que la cosa podría, no es ni una cosa ni la otra, porque a mí me parece que es muy importante en concreto que la corporación Viviendo, que el proceso de comunidades negras, que Convenalco, que tengan la posibilidad de que los estudiantes, incluso desde que arranquen en el marco de los plantearse como estructuralmente, tengan la oportunidad de hacer la tesis con condiciones y aportando tanto a su formación, pero también al mejoramiento, porque hay unos intereses. Viviendo tiene un interés específico en el tema de adicciones, pero creo que también ahí es muy concreto. Pero lo otro es un poco lo que hemos venido diciendo, de que deben haber unas líneas que conversen con la realidad, y la realidad está indicando, por ejemplo, tenemos un plan decenal que justamente la universidad participó en la formulación, tiene unas buenas líneas de base, plantean en sus dimensiones problemas que no son problemas inventados, que son problemas reales, en lo que podrían hacer aportes. Muchos de los estudiantes también se han vinculado o a organizaciones o instituciones desde los cuales creo que es crear esos vasos comunicantes en los dos niveles, en el nivel concretico de las tesis, pero también en el nivel amplio de, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, por ejemplo, del ASIS, que hacemos en la Secretaría de Salud, que son una cantidad de tablas. Creo que el año pasado ya el Ministerio mejoró un poquito el tema, pero si hay estudiantes que puedan pensarse desde sus reflexiones, pero no como voy a hacer la tesis, sino que está planteado desde las líneas de la escuela, pero por otro lado hay una apertura por parte de la Secretaría para hacer ese acompañamiento permanente, no necesariamente en el momento de la tesis, sino permanentemente,
creo que eso podría ayudar, insisto, en cosas concretas como las tesis, pero también en cosas mucho más estratégicas, incluso como el observatorio. Yo quisiera preguntarle al estudiante si lo dejaron realmente decir el discurso completamente o ya terminó. Lo último, para la parte de las propuestas, qué pena, pues uno tiene desde su ignorancia pues algunos referentes teóricos, ¿no? Algunas cosas que ha leído. Me comentaban alguna vez el ejercicio de la sala situacional y que la sala situacional pudiera naturalmente contar con diferentes niveles donde se pueda vincular la academia, donde se puedan vincular los tomadores de decisiones y recuperar ese espacio precisamente para evaluar en tiempo real, a través de una real vigilancia epidemiológica, lo que sucede con la salud del valle y empezar, dado que vamos a querer pues un pregrado en salud pública, un doctorado en salud pública, empezar a pensarnos de pronto para el suroccidente colombiano, que es algo que de pronto pienso muy respetuosamente, falta a la escuela una situación de posicionamiento regional, que sí lo tiene la Universidad de Antioquia, que sí de pronto ocurre en la Universidad Nacional y sería una invitación. Creo que también es necesario pensarse un poco sobre los espacios que ya existen y el fortalecimiento a los espacios que ya existen. Por ejemplo, la participación en los observatorios que se están dando, en las mesas interinstitucionales, en las mesas de organizaciones de base sociales. Creo que allí también se puede ver mucho qué pasa en la realidad, cuál es nuestro contexto, qué estamos viviendo en este momento, pero sobre todo también se construye ahí conocimiento con las mismas personas que hacen parte de esos espacios. Entonces el fortalecimiento, la participación activa y la construcción de esos espacios, pero también de unos nuevos que sacan de los que ya existen, es importante tenerlo en cuenta. ¿Frente a qué? Frente al acercamiento con la realidad y el acercamiento con lo que se está investigando. Hay un punto que me gustaría resaltar y es, hay una serie de espacios que ustedes tienen y hay una serie de espacios que nosotros tenemos. Por ejemplo, tenemos los viernes una sesión de presentación de resultados de investigación. Hoy se presentó una evaluación de procesos del sistema de inspección, vigilancia y control. La afluencia fue muy baja, ¿sí? Entonces mire que tenemos espacios muy temprano el viernes y no nos encontramos. Por ejemplo, los foros. Gracias. He insistido porque tengo un tema que me gustaría tratar o mencionar por lo menos. Yo soy Miriam Sánchez, trabajo en Corporación Biotech y me he acercado a la Escuela de Salud Pública en el tema de agricultura y salud y no hago más que aprender acá todo el tiempo. Yo pienso que en salud hay una institucionalidad y una conceptualización que ya quisiéramos en otros sectores. Sin embargo, sí me parecería interesante oír algo y sobre todo en esto de los temas de convergencia en la relación agricultura y salud. Nosotros en el trabajo que llevamos hemos encontrado gran cantidad de aproximaciones, muchas de ellas que tienen que ver con seguridad alimentaria y nutricional, probablemente de las más obvias, pero hay muchas otras. Y hoy he percibido mucho el tema de salud pública desde el punto de vista de los servicios médicos o de la asistencia médica. Pero sí me gustaría de todas maneras mencionar ese tema de agricultura y salud, por ejemplo, porque es un tema más allá de la parte de asistencia médica o de servicios médicos y quería por eso insistir en mencionarlo. Gracias. Muchas gracias. Yo pienso que ahí estamos pues en el tema de la transsectorialidad, la transdisciplinariedad. Yo creo que ya tenemos que ir cerrando. Me gustaría escuchar, eso iba a decir, las recomendaciones desde la Secretaría de Salud. Es de pronto mirar esos comunes denominadores frente a los actores, a las instituciones, a los usuarios. Es como buscar unos comunes denominadores entre todos, ¿sí? Y no dejar de pensar en la región, en las necesidades de región, en las necesidades del municipio, ¿sí? De ciudad, que de pronto nos cobijan a instituciones, nos cobijan también a comunidad. Es buscar siempre como esos comunes denominadores y qué más que de pronto identificarlo como en ese tronco común, ¿cierto? Tú lo mencionabas, es como buscar construir, ¿cierto? Esos determinantes sociales pero comunes, ¿cierto? Que afectan a toda una ciudadanía, a todo un departamento y buscar esos espacios. Yo diría que prácticamente los mismos espacios que existen en la Secretaría de Salud Departamental pues están disponibles en la Secretaría de Salud Municipal, ¿sí? Ya a una escala menor, pero igual yo creo que las puertas están abiertas
para la academia para hacer ese debate, esa discusión, ese acompañamiento, esa reflexión sobre los procesos y procedimientos que nosotros estamos siguiendo para optimizarlos y corregir en algunos aspectos que realmente se consideran. Si me permiten, para concluir, yo creo que estamos volviendo otra vez a tener que retomar la agenda de investigación que se ha planteado, revisarla, si estamos con esas líneas que realmente conversen con la realidad, como ustedes bien lo han dicho. ¿Cómo hacemos dentro de esa agenda para generar iniciativas concretas que respondan a su vez a los tiempos, a la validez, a la ética y a las necesidades de salud pública? Yo pensaría que una de las iniciativas pues concretas que estamos planteando desde la Escuela de Salud Pública es la parte de los observatorios, el doctorado en salud pública, la articulación de las maestrías que se están formando para hacer investigación, y sería ya coordinarnos. Un punto en el que sí quisiera que no nos vamos con eso, una visión muy académica: la vigilancia per se no es investigación, y a los estudiantes aquí no se le estamos dando como investigación. Entonces quisiera que pensaran desde las secretarías otra oferta, cómo nosotros podemos aportar en esa solución de problemas de salud pública. No me queda más que darles los agradecimientos por haber acudido a la invitación y al público también por haber estado participando de esta discusión. Quiero invitarlos a un refrigerio que está localizado allá en el edificio Borrero, y allá están los stands y con los grupos de investigación, ¿no?, para hacer el recorrido.